Papá, ¿en dónde está mi BTOL? Uy. Hey o welcome till Plastic Love. Hola y bienvenidos a Plastic Love con el año 2025, nuestro primer video, y te traigo hoy una review muy especial y es este hermoso set de Technic, el 42181, el Heavy Cargo Spaceships LT81, una nave que nos fascinó. La conocimos por allí en Londres y fue uno de los deseos de Nicolás para Navidad y quería traerte esta reseña. Antes de ir a la review, me gustaría agradecerte por pasarte por aquí, ver estos videos. No es necesario el que comentes, el que te suscribas, ni el que nos des un like, pero si lo haces, claro, estaremos muy agradecidos contigo al darnos tu apoyo en esta aventura que es Plastic Love. Si esta es la primera vez que nos visitas en este canal, déjame presentarme. Mi nombre es Aleco y seré tu guía en esta aventura que es Plastic Love. Este es un canal dedicado al coleccionismo de Lego, AFOLs, donde nos enfocamos en las construcciones, reseñas, MOG, eventos, noticias, donde nos enfocamos específicamente en las confirmadas por Lego o en la comunidad de Lego. No nos gusta traer rumores ni chismes, ya que estas no son realmente noticias. Cubrimos convenciones, cubrimos también algunos eventos especiales de la comunidad AFOL aquí en Europa, y hemos tenido algunos tours en lugares tan importantes como la Lego House o Legoland en Billund, Dinamarca. Te invito a que revises la lista de contenido que tenemos para ti. No siendo más por el momento, vamos a la review. Y aquí tenemos a nuestra grandiosa nave. Como podrán apreciar, tenemos una nave bastante grande con muchas funcionalidades, como nos tiene ya acostumbrado esta línea de Technic. Lo primero a resaltar es todo el mecanismo, lo estable que es la construcción. Podemos notar aquí, por ejemplo, si la pongo aquí de frente, que el movimiento oscilante de la nave hace que la cabina, en la cual también se puede introducir minifiguras, lo cual es genial. Generalmente este tipo de construcciones de Technic no dan esa posibilidad, porque bien sea que las minifiguras o son muy chiquitas, quedan muy mal en la escala, o simplemente porque no se pueden integrar realmente a la construcción. En este caso tenemos una nave muy bonita con estos colores naranjas, blancos, resaltados por este fondo negro. Tenemos la agarradera básica, una agarradera muy estable. Tenemos como primera funcionalidad lo que es los motores, unos motores que nos ayudan a hacer aterrizajes verticales y que después se pueden ir movilizando hacia otras direcciones para poder no sé, darle un movimiento más realista y fluido de la nave. En la parte estética podemos ver que tiene ese tipo muy, ¿cómo decirlo?, espacial. También podemos notar en la parte de abajo, justo como cerca de la cabina, que trae el logotipo de Space debajo de esta antenita. Si la podemos correr un poquito, podemos notar ahí que tiene el logotipo de Space, lo cual viene genial si eres fan de Space. Si te gusta la colección de Space, pues esta es una construcción que podrías, ¿por qué no?, incluirla en tu colección o en tu display o en tu mundo de juegos. Otra característica es que trae unos alerones retraíbles, los cuales dan una gran jugabilidad. A ver, un segundo. Digamos, si mezclo los dos botones al mismo tiempo, se pueden acercar y hacer un aterrizaje muy confortable y muy estable. Podemos ver aquí las dos engranajes que mueven las dos funcionalidades. La azul es la de los dos motores y esta otra ruedita negra mueve lo que son el tren de aterrizaje de esta forma, lo cual nos parece genial. No solo eso, si notan, esta palanca aquí tiene un sistema de transporte. Como mencionaba al principio, esta es una nave cargo, o sea, de transporte de carga. Trae como accesorio este bonito, no sé cómo llamarlo, contenedor. Mucho cuidado con esta parte naranja, ya que nos dice que esta parte naranja nos ayuda a complementar con lo demás de la línea de Space dentro de Technic. Creo que existe, además de esta nave, una estación espacial, la cual se puede acoplar a través de esta pieza a esa estación espacial. Podríamos decir que es una cajita muy bonita para cargar cualquier tipo de
productos, mercancías o inclusive a nuestros propios astronautas dentro de la nave, la cual la funcionalidad es a través de la palanca roja que he mencionado. Si la subimos, como ven, pueden desplegar este sistema, acercarse al cargo, a la carga, retraerlo de nuevo, organizar los trenes de aterrizajes, el motor y salir a nuestra aventura. Como ven, es una nave muy estable, muy funcional. Vemos aquí, por ejemplo, más detalles de los motores. Si queremos volver a dejar la carga en posición, porque además la carga trae algo especial que ya les mostraré, la dejamos de la misma forma, la separamos, retiramos, contraemos y nos vamos con nuestra nave. Vamos a dejar un momento la nave y ahorita continuamos con ella para mostrar otros detallitos que tiene la nave. Ya a lo que es el sistema de la cajita, trae dos compuertas muy bonitas, con la cual podemos desprender también un pequeño Android robot explorador, el cual se activa a través de esta antena y tiene la funcionalidad de que la puedes controlar a través de este pequeño engranaje. Se me olvidaba que expande unos paneles solares. Esto recuerda mucho al Curiosity allá en Marte, y pues nos ayuda a hacer exploraciones. O sea, básicamente podríamos llevar, con ayuda de nuestra nave espacial, llevar este androide a la superficie y hacer una exploración. Déjenme comenzar, les dejaré imágenes por aquí de que estuvimos jugando, tratando de hacer algunas imágenes divertidas, como en la nieve. Tratamos de hacer las imágenes, pero el día estaba tan bonito y era tan divertido jugar con la nave que realmente lo que nos dedicamos fue a jugar, y pues no pude hacer las tomas como las quería hacer realmente. Sin embargo, no nos arrepentimos porque disfrutamos mucho de la nave. Ahí fue cuando definitivamente decimos que queríamos arrancar el año con esta hermosa nave. Aquí la podemos volver a ingresar en su transporte o en su gabinete y llevarlo. Hay que aclarar que tiene muchísimos stickers, pero que también la gente que está acostumbrada un poquito a esta línea de Technic, estamos relativamente acostumbrados a este tipo de stickers muy grandes. Es una página y media de solo stickers, pero que ayudan a darle, por ejemplo, estos pequeños detalles a nuestro paquete cargo, muy bonito, con algunas declaraciones de peligro o de cuidado. También toda esta parte de nuestra nave, volviendo a ella, son stickers. Esto también, esta parte aquí son stickers, esto acá, estas partes de las alas, en los motores también. Y volviendo a los motores, tiene una funcionalidad muy bonita. Si quieres ir jugando y de pronto tu nave necesita mantenimiento, ella dice que puedes hacer este destape para ver un poquito el engranaje interno y hacer pues las reparaciones necesarias para nuestros motores y mantenerlos siempre en buen estado para nuestras misiones de aventura. Como pueden ver, tiene muchas partes como traslúcidas en azul, muy bonito, que le ayudan a dar esta estética futurista, con tubos y con demás engranajes que ayudan a complementar más la fantasía con esta nave. Es una nave muy divertida. Si no estás acostumbrado a construir Technic, de pronto puede ser un poquito agobiante porque tiene muchos mecanismos. En el empaque aconseja que sea construido por mayores de 10 años. Ya saben que nosotros aquí no estamos muy apegados con esas especificaciones o recomendaciones más bien de las cajas, pero definitivamente si hay un pequeño que va a construir esta nave, creo que sí le aconsejaríamos que lo hiciera en compañía de un adulto, no solamente por los stickers enormes que tiene, sino también porque se vuelve un poquito pesado el no verle forma sino casi hasta el final, y porque también es un poquito complicado a la hora de hacer ciertos ensambles. Me refiero complicado a que hay engranajes que de pronto son un poquito difíciles de insertar y de ponerlos en el punto exacto. De otra parte, pues sí, pues es una construcción más o menos de 1 hora, 2 horas, dependiendo de tu experiencia al construir
Lego, o inclusive yo diría que al construir piezas tipo Technic como es esta nave. En el display me parece que, a pesar de que es una nave llena del sistema Technic, que generalmente no llega a ser muy vistoso, sin embargo esta nave se ve muy bien en cualquier lugar que la pongas. También resalta mucho el hecho de que se ve muy futurista. Tiene estos alerones tan bonitos en las partes de atrás que te hace sentir que sí, es una nave, pero es una nave bastante especial. Los motores enormes, los cuales vemos aquí en este momento. Las cabinas, que trae también una construcción muy bonita. El hecho que se mueve. Sin importar si es tu única construcción o no en tu habitación o en el lugar donde vas a hacer display, definitivamente va a ser una nave que resalta muchísimo. Por aquí traemos a nuestro querido amigo astronauta, que va muy bien con esta nave, como pueden ver con los colores, e inclusive con las versiones más viejas de astronautas que tenemos por ahí en la colección, quedaría muy bien. Lo que les quiero mostrar aquí, a ver si lo hacemos muy rápidamente, es que la nave puede incluir una minifigura de forma muy fácil. Ya que estábamos esto, también quiero mostrarles otra cosa, y es que se ve que en la parte interior la nave también viene decorada en las sillas con unos cinturones de 3 puntos. Tienen un sistema de computación que lo vemos por aquí, como esta parte con esta placa blanca, y así en el otro lugar pasa lo mismo. Pero en el otro lugar vemos, bueno, no sé si se alcanza a ver con la cámara, vemos como un volante más o menos muy típico de naves, de este tipo de naves espaciales. Como mencioné, las minifiguras caben muy bien dentro de la nave y se puede acoplar igual de la misma forma para que queden como tripulación extra dentro de la nave. Queda muy bien y va excelente con la construcción. E inclusive me atrevería a decir que con el robot, tenemos una nave por aquí, un segundo. A la hora de interactuar con el robot, podríamos jugar a que es un transporte bastante grande para la minifigura. Entonces eso es una de las cosas que también nos encantó, de que pasa muy bien con el sistema de Lego System, digámoslo así, y también con el sistema clásico de Technic. Y bien, sí, esta nave es una de estas que incluyó este año que acaba de pasar, 2024, Lego, como parte de este lanzamiento de Space en todas sus líneas, en Friends, en City, en Technic y también en otras líneas clásicas de Lego. Lo genial de todo esto es que, como les dije, incluye esto de Space, lo que hace que la línea de Space sea como un relanzamiento, digámoslo así, una conmemoración muy bonita, muy práctica. Esta nave es una nave súper recomendada. La jugabilidad es 5 de 5 debido a las funciones que tiene, a lo bonito que se ve, a lo resistente que es la nave en la hora de movimiento. Es genial. Como mencioné anteriormente, las funciones nos fascinan. El hecho de que pueda hacer todo esto con básicamente un movimiento de tu mano. Si se dan cuenta, todos los movimientos que hago es dentro de esta parte de aquí. El movimiento de los alerones, el movimiento del agarre para el transporte, todo lo hacemos desde este mismo punto. También nos recuerda mucho a estos joysticks de los videojuegos. Y pues nada, cumple muy bien esa función donde tú realmente eres el piloto y controlas totalidad y desde tu puesto de mando toda la nave. La conclusión es que si te gusta el espacio, si te gustan las aventuras, si quieres ponerte un reto nuevo de construcción, si no estás acostumbrado a sistemas técnicos de construcción de Lego, pues esta es una gran oportunidad. Recomendamos ampliamente esta nave para que haga parte de tu colección si eres fan de Space, si eres fan de la aventura, si eres fan también de la tecnología, si te interesa todo lo que es las mecánicas, la ingeniería detrás de la nave. Creo que vas a disfrutar cada uno de sus detalles, desde la parte donde vemos, por ejemplo, un sistema hidráulico o neumático de posicionamiento de la nave, que obviamente es estético, pero que se ve muy bien en toda ella. Y no se nos puede olvidar la invitación que hice ya hace un par de videos, donde los invitaba a que me enviaran fotos de sus colecciones, de sus mugs,
de sus construcciones y poder reseñarlos y mostrarlos aquí en el canal de forma muy rápida. Y empezamos con la comunidad de Suecia y la comunidad de Alfold en Suecia. Y nos encontramos con una de las construcciones de Moti Mate. Moti nos envía esta hermosa construcción que vemos en este momento. Vemos los hermosos detalles en un techo muy sencillo, pero al mismo tiempo lleno de detalles. Vemos, por ejemplo, cómo utilizó estas piezas y las cadenas para realizar un toque gótico en esta parte del techo. Vemos unas decoraciones en las ventanas. Vemos que es una construcción muy tipo medieval, con un asentamiento o unas bases en piedra, con ladrillos y a su vez después incorporada con una hermosa construcción que asimila madera. Vemos una construcción muy bonita y muy personalizada de una chimenea que vemos por este sector. Vemos aquí cómo modificó el base place para pues realizarlo y darle un poco más de textura y no sé, de solidez. Veamos otra parte de esa misma imagen. Y aquí tenemos la parte trasera. Como vemos, no es un modular totalmente cerrado, sino que una cosa que nos fascina es que da la posibilidad de jugar, pero sin quitarle la hermosa estética que tiene en la parte del frente y a su vez dando una estética un poco diferente, sí, a la parte de atrás, pero también llena de detalles. Una construcción realmente muy bonita. Vemos que utiliza minifiguras de la serie de minifiguras clásicas. Vemos fantasmas, vemos aquí estilo libre, haciendo ya un trabajo como de herrera. Vemos algunos caballos por esta parte, plantas como una vid tal vez, unas escaleras que nos llevan hasta el ático del edificio. Vemos aquí que además se asoma otra chimenea de forma muy bonita, llena de detalles y con ese hermoso fantasma. Pasando a otras construcciones de la comunidad, seguimos en Suecia. Como siempre, la comunidad en Suecia apoyando siempre y mostrando y compartiendo cada una de sus construcciones. Vamos con Patrick Oskarsson. Y Patrick nos trae estas hermosas construcciones de minifiguras gigantes. Es contradictorio decir un poco minifiguras. Vemos que a pesar de que Lego no implementa mucho lo que es la nariz en sus figuras, Patrick aquí sí nos muestra una forma muy bonita, muy bien lograda de cómo lograr estos diseños en el rostro de una figura y sobre todo ya como de estas especificaciones y de estos tamaños. Vemos la parte de atrás donde podemos ver un poco más el casco, el chaleco. Estas piezas son totalmente articulables, igual que una minifigura en brazos, piernas y cabeza. Vemos los detalles muy bonitos y muy bien logrados de Luke Skywalker en su versión de piloto, pero no solamente eso. Veamos aquí otro ángulo de la minifigura. Como se podrán ver aquí en la sombra, se nota que las articulaciones funcionan y funcionan, créanme, muy bien. Ya las hemos visto en alguna exhibición que él ha hecho. Esta nos compartí hace el año pasado, si no estoy mal. Tenemos por aquí otro grupo de minifiguras también de ese mismo tamaño. Él nos mostraba como la más nueva a Luke Skywalker, pero vemos que también tiene a Darth Vader y también tiene a Boba Fett. Unas construcciones geniales en exhibición, pues ni se diga. Ustedes mismos están viendo aquí el efecto que se logra con estas minifiguras. Definitivamente una oda, podríamos decir, a la creatividad, a Lego y a Star Wars. Vamos ahora con una construcción de Mari Hulden. Esta es una construcción que nos compartió ella ya más o menos a principios de la Navidad. Creo que esta la alcanzamos a presentar en Instagram en esa época navideña y fue una construcción muy bonita. Esto que es para que ustedes tomen ejemplo de qué nos pueden enviar, no significa que estamos esperando construcciones gigantescas y llenas de detalles como están estas, aunque claro, son muy buen ejemplo, pero también pueden enviarnos imágenes y fotografías de sus colecciones o de sus mocks más sencillos, vehículos, naves, automóviles, edificios, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Inclusive hasta modificaciones. Pasamos a otro tipo de construcción enviada por parte de Jenny Bergensten. Jenny nos muestra, por ejemplo, una hermosa construcción muy moderna, un tipo de mansión. Me gusta mucho cómo implementa la decoración de plantas, lo que hace que una construcción que posiblemente sería un poco fría al ser solamente ladrillos cafés con algunos detalles blancos y grises, pues lo llena de vida al aumentarlo con estas hermosas enredaderas que van por toda la fachada de la construcción. Vemos que es un tipo de fiesta, organización. Vemos aquí personas muy elegantes. Me gusta cómo utilizó los faros para darle un poco también de profundidad, de detalle y de realce a la parte de atrás de su construcción. Realmente muy bonita. Veamos aquí algunos detalles más.
Wow, es que miren lo impresionante y lo hermoso que puede uno lograr al solo darle detalles con las plantas. También se me olvidó mencionar esta parte del césped que está hecho con placas total sin stock. También vemos aquí estos árboles en color blanco y simulando un cerezo muy clásico, característico aquí en Suecia. Hay muchos de este tipo de árboles. La enredadera que también vuelve y se llena con este tipo de rosas. Podría uno pensar con la primera imagen que no, que es una imagen muy fría, pero aquí nos damos cuenta que es una imagen llena de color. Y así son las construcciones que queremos compartir con ustedes. Por favor, envíenos más imágenes, fotografías, siempre marcando el nombre tanto de su construcción o de ustedes. Si ustedes no desean que aparezcan sus nombres, nos lo envían pues como si es un nickname o si simplemente lo dejamos como si fuera un integrante de la comunidad. Y eso es todo por nuestra parte. Déjame agradecerte si llegaste hasta estas alturas del video. No se te olvide que también tienes un espacio en Instagram donde puedes compartir tus opiniones igual que en este canal de YouTube. Como dije anteriormente, no tienes por qué suscribirte ni seguirnos ni tampoco darnos un mensaje, pero si lo haces te lo agradeceremos profundamente. Les deseo que también tengan unas felices fiestas. Como siempre, les dejaremos imágenes más cercanas de lo que es este hermoso LT81. Hasta una próxima oportunidad. Me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Hey do.